Gloria a Dios. Dios me lo bendiga. Gloria al Señor Jesús. Bendito sea el Señor Jesús. Aleluya. Bendito sea el Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Padre Celestial. Aleluya. Amén. ¿Cuántos vinieron a adorar al Señor? Amén. Amén. Dios, aleluya. Aleluya. Sienta la libertad, mi hermano. Aleluya, porque hemos venido para adorar al que vive por los siglos. de los Aleluya. siglos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, hemos estado bastante atacados por la lluvia y algunos hermanos no pudieron venir. Quizá, hermanos, por causa de eso, esperamos de que ellos estén bien de salud, ¿verdad? Pero estamos extrañándolos. Bendito sea Dios que los que estamos aquí hemos venido para alabar y glorificar al Señor. Aleluya. Amén, amén. Hemos estado estudiando al respecto de las sectas. El pastor nos ha estado predicando acerca de las falsas enseñanzas que hay en esos grupos que se han autodenominado, hermanos, cristianos, pero con una doctrina totalmente diferente. Amén. Amén. Partes de verdad, pero muchas exageraciones. Y hay mucho más, hermanos, de qué podemos hablar al respecto de esto. Yo quisiera no acercarme mucho al micrófono, si le puede dar volumen, por favor, a la bocina para que yo pueda hablar de lejos. Gracias, aleluya. Así que, hermanos, esta noche vamos a estar hablando de eso precisamente, hermanos, de la gravedad de predicar la verdad, aleluya. La gravedad de predicar al Señor Jesucristo, bendito sea Dios. Gloria a Dios. Usted sabe que desde el principio de la predicación siempre ha habido una gravedad, hermanos, al respecto de decir las verdades bíblicas, porque tenemos un enemigo común que siempre está rechazando la voluntad de Dios, oponiéndose a los planes de Dios, contrariando, aleluya, el plan de salvación divino que Dios ha preparado para nosotros, aleluya. Sin embargo, hermanos, estamos seguros de que esta predicación, aleluya, debe de ser pronunciada en todo el mundo, amén. Y no importa, aleluya, que nosotros también tuviéramos que pasar las mismas cosas de vituperios y sufrimientos, aleluya, por la defensa del evangelio, aleluya. Esa fue la causa por la cual los mártires del Señor Jesucristo, hermanos, perdieron sus vidas. Pero sus escritos han quedado con nosotros, aleluya. El Antiguo Testamento de los profetas de Dios y el Nuevo Testamento de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Y eso es, hermanos, exactamente de lo que le damos gracias al Señor, porque tenemos la palabra profética segura, hermanos, para poderla predicar, aleluya. Nosotros sabemos, aleluya, como decíamos anteriormente, ¿verdad?, de que el diablo, siendo un enemigo de Dios, siempre ha estado en desacuerdo con que se considere, ponga atención, la autoridad del Señor Jesucristo como el Hijo de Dios y como Dios mismo. Pero déjeme decirle que Jesucristo es aquel que conforme la gloria de Dios ha venido de parte del Padre Celestial, y el diablo siempre está usando diferentes clases de sistemas, de falsas religiones, de falsas enseñanzas, tratando, hermanos, de poder quitar el fundamento glorioso que está contra la redención gloriosa que la humanidad entera puede recibir solamente a través de creer en Jesucristo. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, es que nosotros debemos de predicar a Jesucristo como lo que verdaderamente Él es, aleluya, el Hijo de Dios. Pero Él es Dios mismo, aleluya, Amén. bendito sea Dios, aleluya. Y nosotros, hermanos, no podemos quitar ese fundamento bíblico. Existen hoy en día muchos desafíos, demasiados desafíos, hermanos, contra la autoridad del Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Mesías glorioso, aleluya, y como Dios mismo. Los líderes musulmanes aseguran que el Señor Jesús nunca atribuyó el título de ser el Hijo de Dios, y los judíos dicen que Él nunca se manifestó como el Mesías. Lo negaron como Mesías, lo negaron como Hijo de Dios, y los mormones, los adventistas y los testigos de Jehová, ellos dicen que Jesús no es Dios.
Entonces, hermanos, nosotros sabemos de que siempre desde el principio el Señor Jesucristo ha enfrentado esos desafíos. Aleluya. Y nosotros no vamos a ignorar que eso va a continuar, hermanos, y quizás sea esa la causa también, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que en los postreros días, aquellos de Apocalipsis 6, verso 9 y verso 11, lo vamos a ver, aleluya. Ellos dice la palabra del Señor que también son mártires, aleluya. Y dice de que es por el testimonio de la palabra de Dios y por el Señor Jesucristo. Veámoslo, hermanos, en Apocalipsis 9. Padre, gracias te damos, Señor, por esta noche preciosa. Te rogamos, Señor, que tú te manifiestes con poder en nuestras vidas. Que hagas la obra, Señor, que tienes que hacer en nuestros corazones. Porque muchos, Señor, se van atrás, apostatando de la fe porque ignoran, Señor. Les falta conocimiento, les falta el entendimiento, Padre. Y pueden ser engañados por aquellos, Señor, que se han infiltrado en medio de la iglesia tuya, Señor, para perturbar a tu rebaño. Yo te ruego, Padre, que te glorifiques en esta noche y que uses mi vida, Señor, como un canal de bendición, Padre Santo, para poder predicar tu palabra, Señor. Aquellos hermanos que en esta noche han venido, Señor amado, háblales al corazón, Señor. Háblales de una manera especial, Padre. Que no miren, Señor, a esta pobre mujer que habla tu palabra. Que escuchen el poder de tu palabra, Señor. El testimonio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, Padre. A quien tú enviaste en propiciación nuestra. En el nombre de Jesús, Señor. Te rogamos, Padre, que tú te glorifiques y quites todo estorbo, toda malicia espiritual, Señor. Todo espíritu contrario a tu voluntad, échalo fuera, Padre. Y todo aquel que esté al alcance de mi voz, Señor, reciba tu bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver, hermanos. Aleluya. Que ahí en Apocalipsis capítulo 6, verso 9 al verso 11 se habla, hermanos, de algunos mártires. Y ponga atención cuando dice que cuando abren el quinto sello, se miran bajo el altar de Dios las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Aleluya. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Hemos visto, hermanos, que a lo largo de la historia ya se dieron bastantes casos de mártires que han muerto por causa del testimonio del Señor Jesús. Aleluya. Aleluya. Por la palabra de Dios. Pero no sabemos cuántos más falten. O quizá algunos de nosotros también tengamos que ser mártires por causa de predicar el Evangelio, las verdades eternas. Aleluya. Del Cristo de la gloria. Pero esto, hermanos, lo vemos como una evidencia clara, contundente, que siempre ha sido grave predicar al Señor Jesucristo desde el principio de la iglesia. Ustedes saben los sufrimientos y padecimientos que tuvo el primer mártir de la fe. ¿Quién fue? Si alguien lo sabe. Esteban. Exactamente, hermano. Esteban era un diácono y él, por predicar el Evangelio, hermanos, fue el primer mártir de la iglesia, y luego se desató una grande persecución contra aquellos que se habían levantado para predicar el Evangelio, a quienes el mismo Señor Jesucristo había llamado, hermanos, para poder predicar y anunciar el Evangelio del reino en todo el mundo. Aleluya, bendito sea Dios. Yo quiero que vaya ahora conmigo a Juan capítulo 9, verso 1 al 23. Vamos a ver, aleluya, en este estudio maravilloso de la palabra de Dios. ¿San Juan o Juan? En el libro de San Juan, capítulo 9,
verso 1. Dice, hermanos, este pasaje bíblico hablando, hermanos, acerca de qué tan grave fue para el mismo Señor Jesucristo predicar y anunciar las buenas nuevas de salvación. Aleluya. Bendito sea su santo nombre. El Señor Jesús va y sana a un ciego de nacimiento. No era un hombre, hermanos, que se haya caído o que haya tenido algún accidente para haber quedado ciego. Era un hombre que había nacido ciego. Y en aquellas regiones, hermanos, yo no sé cómo usted conozca la historia de lo que es Israel. Es un país demasiado pequeño. Aleluya. Y en esas pequeñas provincias todo el mundo era conocido. Este ciego también era conocido dentro de ellos. Y dice la palabra del Señor que todos sabían que había nacido ciego. Miren lo que dice. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie podrá trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Aleluya. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve y a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Escuche bien. Ahora viene a ser interrogado por aquellos, aleluya, religiosos de la época del Señor Jesús. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo. Nadie podía trabajar ese día. Escuche bien que el Señor Jesús no está quebrantando la ley, porque ya hemos estudiado que en el día de reposo, dijo el Señor Jesús, era lícito hacer el bien. Aleluya. Es un tema que ya lo hemos estudiado. Aleluya. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos, ¿cómo había recibido la vista? Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo, que es un profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? Pues ¿cómo ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres, oiga bien, porque tenían miedo de los judíos,
por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesare que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, pregúntele a él. Aleluya. Hermanos, era una gravedad de ser expulsados de la sinagoga. Imagínese usted que siendo judío, detrás de tantas tradiciones y leyes judaicas, no poder entrar a ninguna sinagoga, porque había sido expulsado por creer que el Hijo de Dios se había manifestado en aquella persona que le había hecho un milagro, aleluya, poderosísimo. Déjeme decirle que la naturaleza del Señor Jesucristo y su procedencia fue obra sobrenatural, engendrado por el Espíritu Santo, aleluya, y sus milagros poderosos traspasaban aún el entendimiento humano, hermanos. Y eso a pesar de que ellos estaban viendo con sus propios ojos los milagros, los prodigios y las maravillas de que los endemoniados eran libres, los enfermos sanaban, los cojos andaban, hermanos, los mudos hablaban, los paralíticos se ponían de pie. ¡Aleluya! Por ese poder, aleluya, por esa gloria que estaba manifestada en la persona del Señor Jesús. Pero sus corazones estaban duros, seducidos por el poder diabólico, hermanos, por ese celo religioso que se mueve dentro de personas que solamente responden a sus propios intereses y no se mueven conforme la voluntad de Dios. Inspirados por el diablo, pero no inspirados por el Espíritu Santo, aleluya. Qué tristeza, qué calamidad, que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, aleluya. Pero a los que lo recibimos nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, aleluya. Bendito sea Dios. Cuando se dan gloria, aleluya, aleluya, por ese privilegio, esa gloria tan grande, aleluya, de que ahora, hermanos, ya no somos, aleluya, otras gentes, sino ciudadanos del reino de los cielos, porque nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida desde el día que creímos, aleluya, que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, aleluya. Bendito sea Dios. Y Él es Dios. Él era el Mesías prometido, aleluya. Dice allá en Lucas, hermanos, en Lucas 8, hermanos, si usted lo quiere ver, en Lucas 6, perdón, en el verso 22 al 23, que bienaventurados seréis, aleluya, cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestros nombres como malos, como por causa del Hijo del Hombre, por causa de Jesús, hermanos. Gozaos, dice en aquel día, y alegraos, porque aquí que vuestro galardón es grande, aleluya, en el reino de los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Hermanos, así mataban a los profetas de Dios. La palabra dice, aleluya, que en el tiempo antiguo no podían resistir el poder de Dios y el mensaje que Dios les llevaba a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y ellos, hermanos, envanecidos, en vez de haber recibido el mensaje de Dios para reaccionar, mataban a los profetas, pero les llegaba el juicio de Dios, aleluya, por no obedecer a las cosas que Dios les había enviado. Bendito es el Señor. Pero el Señor dice, aleluya, en Juan 12, 42 al 43, aleluya, que a pesar de toda la oposición que había allí, mírenlo conmigo, en Juan 12, 43, dice que con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en Jesús, pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Aleluya. Hermanos, qué triste que la luz haya venido a este mundo y que muchos hermanos hayan menospreciado, aleluya, el regalo de Dios que es gratuito para todos nosotros, que todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Aleluya. Dice que con todas las cosas opuestas, hermanos, que se daban en aquel entonces,
Dice que aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Esto lo dice la palabra de Dios, hermanos, aquí en Juan 12, 42 al 43. Y dice el 44 que Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. El que me ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que les he hablado, ella les juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Hermanos, esto queda claro, aleluya. Que estos hombres amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, hermanos. Ay de nosotros, hermanos, que descuidemos esta salvación tan grande que Dios nos ha dado, hermanos, por andar buscando nuestros propios intereses y descuidemos, hermanos, la visión espiritual de parte de Dios también para nuestras vidas. Y que empecemos nosotros a creer de diferente manera por quedar bien con aquellos que socialmente están envanecidos, hermanos, y tienen como decimos, la sartén por el mango, aleluya, porque son gobernantes, porque son grandes instituciones, porque son grandes empresas mal llamadas cristianas, aleluya, pero que no son más que grupos de negociantes que harían mercadería con nosotros con palabras fingidas mintiendo. Aleluya. Por eso, hermanos, nosotros hacemos muy bien de escudriñar las palabras de Dios, aleluya, que se nos han sido dadas, para que no descuidemos nuestra salvación, porque bien dijo el Señor: mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Yo quiero, hermanos, que usted preste atención, aleluya. Yo quiero que usted no descuide, aleluya, esta enseñanza, porque usted mañana podría estar oyendo a una persona hereje contándole una historia diferente y usted asintiendo con la cabeza y diciéndole amén, cuando las cosas son una mentira, una falacia y una desviación de la verdad. Como andan muchos por ahí perdidos y extraviados, que una vez eran cristianos y ahora están metidos adorando imágenes cuando la Biblia condena la idolatría. O andan por ahí con los testigos de Jehová, negando que hay infierno contra la doctrina del Señor Jesucristo, que una vez ellos estudiaron y tal vez no la entendieron porque vienen solo a dormirse a la iglesia. Y no descuidan, aleluya, cualquier otro interés, pero si así como buscamos el oro y la plata, nos esforzáramos a escuchar y a estar atentos a la palabra del Señor, podríamos entender claramente, hermanos, que a nosotros el diablo no nos va a engañar, aleluya, porque nosotros vamos a tener el conocimiento pleno de la palabra de Dios que debe de habitar en nuestros corazones y abundar grandemente en nuestras vidas, aleluya, no solamente para provecho nuestro, sino para predicarle al mundo que hay una salvación gloriosa prometida para todo aquel que crea que Jesucristo es el Mesías, aleluya, que Dios envió para salvar a este mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga la vida eterna. Aleluya. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, oiga bien, nadie es nadie, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cuál es tu meta? ¿Es tu meta llegar al cielo o es tu meta solamente venir a la iglesia? Déjame decirte que la iglesia es el primer paso. Esto solamente es el primer paso, aleluya, para llegar al cielo. Pero tú debes de permanecer fiel hasta el fin de tu batalla. Porque no es
comienza esta carrera, sino el que la termina, mi hermano. Por eso es importante que nosotros prestemos atención, porque si un día te cuestionan o te predican de una manera diferente, tú no puedes decirle amén a lo que Dios ya condenó. Aleluya. Miren lo que dice ahí en Juan 7, aleluya, verso 37. Bendito sea Dios, aleluya. Nosotros, hermanos, no podemos hacer, aleluya, ninguna plática abiertamente del Señor Jesucristo por miedo a los judíos. No, mi hermano, dice la palabra del Señor que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres y predicar que Jesucristo es el Mesías glorioso. Nosotros no podemos de seguir predicando el Evangelio porque los musulmanes no crean que Él es el Hijo de Dios. Aleluya, porque no lo han entendido. En su Corán no lo dice, pero la palabra de Dios es esta, viva y eficaz. Aleluya, bendito sea Dios, poderosa, aleluya, y no se contradice. Nosotros predicamos y anunciamos que Jesucristo es el Mesías enviado, el Hijo de Dios y Dios mismo, porque Dios lo ungió como Dios. Aleluya. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 7. Verso 37, aleluya. ¿Ya lo tenemos? Amén. En el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermano, usted se imagina, aleluya, que en medio de aquella multitud, en medio de aquellos religiosos fariseos que predicaban y anunciaban solamente al Dios Todopoderoso, al Altísimo, al Omnipotente, que se pare de repente Él y digan: vengan a mí, y no vayan a Él. Hermanos, el Señor Dios Todopoderoso propició los medios para que el Señor Jesucristo sea el camino, la verdad y la vida, y para que nadie pueda llegar al Padre si no es a través de Él. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, lea su Biblia, oyendo estas palabras decían: verdaderamente este es el profeta. Oiga bien, verso 41, otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Oiga bien, hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Lo querían ya agarrar, hermanos, y matarlo, porque él se estaba haciendo como Dios delante de ellos, porque no les decía: vayan al Padre, les decía: venid a mí, y el que tenga sed, venga a mí, beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Verso 45, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y esto le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hermano, ¡Aleluya! palabra de vida ¡Aleluya! eterna. Jesús predicaba un evangelio de salvación. Jesús era aquel cordero que iba a ser inmolado para que todo aquel que en él crea, hermanos, se salve y pueda llegar a la gloria de Dios. Aleluya. El verso 47 dice: entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Hoy también hasta maldecían a los que creían en Jesús. Les dijo Nicodemo. Este Nicodemo es aquel que llegó a preguntarle, reconociéndole como maestro: ¿qué debo de hacer para entrar en el reino de los cielos? Este era uno, hermanos, de aquellos fariseos que estaba entre ellos, creyente de Jesús. Aleluya. Y sin embargo se quedó callado, porque también era otro más, aleluya, que estaba, hermano,
la gloria de Dios. Aleluya. Por eso no podía decir abiertamente, siendo uno de los gobernantes dentro de las sinagogas, que él también era un creyente en Jesucristo. Aleluya. Porque este fue al que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo: tú siendo maestro de la ley, en Juan 3:3, ¿no sabes cómo entrar al reino de los cielos? De cierto te digo, que si no naces de nuevo, no podrás ver Aleluya. la gloria de Dios. No podráis heredar el reino de los cielos. Aleluya. Pero dice en el verso 50 que les dijo Nicodemo: el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, de los gobernantes, de ellos mismos, de los fariseos, dijo: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Él sabía que Jesús tenía poder sobrenatural, aleluya, y que había venido a libertar a los cautivos del diablo, que había venido a deshacer las obras del diablo, que había venido a abrir la cárcel a los presos, aleluya, y a proclamar el año agradable del Señor, aleluya, a traer la salvación gloriosa para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga la vida eterna, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, Usted aleluya. podrá pagar lo que quiera por un secuestro, aleluya, porque usted quiere vivir en esta tierra todavía más. Muchos quieren pagar lo que sea por curarse una enfermedad, porque quiere vivir. Y el Señor Jesús gratuitamente le ofrece la vida eterna. No unos simples 40, 50, 80 y 100 años que podamos vivir en esta tierra. Él está ofreciendo vida eterna, aleluya, y gloria y honra, aleluya, a todo aquel que crea en él, aleluya. Esto es glorioso, hermano, esto es grande, maravilloso. Yo no sé cómo usted puede ver la salvación que Dios le ha dado a su vida, pero usted debía de estar agradecido por el pan que se come, porque usted tiene sus dos piernas, usted tiene sus dos manos, su cabeza le funciona, usted puede pensar, usted no es un paraclético, usted no es una persona con necesidades especiales, pero es un mal agradecido. Porque desde adentrar de la puerta usted debiera venir con un corazón agradecido. Antes de acostarse usted debiera de darle gracias a Dios, aleluya. Pero yo sé que no todos somos así. Yo sé que por eso estamos en este lugar. Y hermanos, nosotros, cada uno de nosotros manifestamos el amor a Dios a nuestra manera. Pero hermanos, Dios juzga las intenciones del corazón y los pensamientos. Dios entiende, hermanos, exactamente y pesa nuestros corazones y sabe lo que hay dentro de nosotros. Este hombre está presentando una causa justa en defensa de aquel que lo convirtió, de aquel que lo hizo creer que Jesús es el Mesías. Y dice en el 51 este gobernante, aleluya, que abiertamente todavía, hermano, no puede confesar que él es un creyente del Señor Jesucristo, porque todavía, hermanos, él ama la gloria de los hombres y teme a ser expulsado siendo uno de los gobernantes o uno de los fariseos, maestro de la ley. Hermano, yo no sé cómo usted lo mira, pero yo estoy viviendo la escena y el momento mismo en ese lugar donde están haciendo un juicio contra mi Señor, contra el Salvador, aquel santo y puro que no tuvo pecado y vino a morir por nosotros, por nuestras culpas. Hermanos, para podernos rescatar, hermanos, para poder pagar un precio. No de dinero. Usted se puede sentir muy orgulloso de pagar una deuda ajena por una persona, pero usted no puede dar su vida por otra persona. Aleluya. El Señor Jesucristo dejó su trono de gloria y vino a salvar lo que se había perdido, habiendo muerto Él mismo, hermanos. Se ofreció como el sacrificio vivo, aleluya, para darnos eso que debemos de agradecer día y noche y cada día de tu vida, la salvación
salvación que Él nos ha Gloria a dado, Dios. aleluya, Gloria a porque Dios. todo aquel que en Él crea no será avergonzado. El Señor Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, y todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya, aleluya. Hermanos, hay cosas que aquí en esta tierra son importantes para ti, pero déjame decirte que lo más glorioso y más grande que Dios pueda darnos a nosotros no solamente son las bendiciones temporales que tengamos aquí, sino la vida eterna, hermanos. Aleluya. Porque el día que partamos de este cuerpo, nosotros vamos a seguir existiendo en otro lugar, sea en el reino de Dios o en la condenación eterna. Si a ti se te ha entregado una salvación tan grande, cuídala con temor y temblor, dice la palabra del Señor. Tenemos que tener temor y temblor, aleluya. Porque hay de nosotros, dijo el apóstol Pablo, que descuidemos esta salvación tan grande, aleluya, que ha sido dada no con precio, hermanos, de sangre de toros, ni de cabritos, ni de corderos, sino del mismo Hijo de Dios, aleluya, que se dio a sí mismo, aleluya, como precio para que nosotros seamos salvos. Y a su nombre, Gloria. a su nombre, a su nombre, gloria, alabanza, aleluya, porque Él es digno de alabarle, aleluya. Bendito sea el Señor Jesús. Oiga la respuesta que le dieron a Nicodemo en el verso 52. Respondieron y le dijeron: ¿acaso eres tú también Galileo? Escudriña y ve, de Galilea nunca se ha levantado profeta. Hermanos, ellos estaban tan ciegos que no podían ver las escrituras, hermanos. Vaya ahí a Miqueas, capítulo 5 y verso 2. Era de Galilea que tenía que levantarse el Mesías, hermanos. Miren lo que dice en el libro de Miqueas, capítulo, hermanos, 5. Bendito sea Dios. Aleluya. Aleluya. Bendito sea Dios. Aleluya. Miqueas 5:2. ¿Ya lo tenemos? Fíjese hasta el título que tiene allí en la parte de arriba. Dice: el Mesías venidero y su reino. Hablando de ese Mesías, dice: pero tú, Belén Efrata, oiga, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aleluya. Bendito Dios, aleluya. Aleluya. Aleluya, verso 4. Y Él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Dios, aleluya. Jesucristo había nacido, hermanos, de esa manera. Miren lo que dice Lucas 2. Aleluya. Es para que entendamos, hermanos, y que nadie nos engañe. Aleluya. Lucas 2, del 4 al 7. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Lucas 2, verso 4 al 7. Y José fue el padre adoptivo de él. Subió de Galilea, oiga, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer desposada con él, la cual estaba encinta, y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su primogénito, a su primer hijo, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Aleluya. ¿De dónde, hermanos? De Galilea. Bendito sea Dios. Así se llamaban aquellas regiones, hermanos. Bendito sea Dios, aleluya. Ahora, hermanos, usted podrá decir, aleluya, mire, vamos a ver el verso 1 del capítulo 7 de Juan. Aleluya. Mire lo que dice del 1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea,
pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Hermanos, por amor de Cristo, ¿cómo es posible? Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Esos otros hermanos de él eran los otros hijos de María. Recuérdense que él era el primer hijo. Aleluya. Pero después del primer hijo hubieron otros más. ¿Puedes enderezar la cámara, por favor, hijo? Se mira un poco torcida. Entonces dice, y le dijeron sus hermanos en el verso 3, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Oiga bien, ni sus propios hermanos creían en el Señor Jesús, hermanos. Esto está tan claro, aleluya, como la luz del día. El verso 6, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborrecer a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Jesucristo sabía que él había venido, aleluya, para salvar lo que estaba perdido. Aleluya. Y habiéndole dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? ¿Dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Podían ser expulsados de acuerdo a la ley que dice Juan 9:22, que expulsarían de las sinagogas a cualquiera que confesara que Jesús es el Mesías glorioso. Aleluya. Vamos a Juan 16. Aleluya. Siempre es bueno, hermanos, explicar estas cosas conforme lo que escrito está, para que usted no sea desviado y no quite su corazón y su mirada de Jesús. Ponga su mirada en Jesús. Él es el consumador de la fe. Ningún otro, hermanos. No hay otro nombre, aleluya, bajo el cielo, dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesús, aleluya, el Hijo del Dios viviente. Bendito sea Dios, aleluya. Gloria a Dios, Bendito aleluya. sea su nombre, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Y dice en este capítulo, aleluya, estas cosas os he hablado. Oiga bien, Jesucristo ya lo había dicho. Él lo había profetizado. Él ya había advertido, aleluya, estas cosas, aleluya. Dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, oiga bien, cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Aleluya. Hermanos, nosotros podemos darnos cuenta, aleluya, que ha sido bastante, hermanos, bastante grave la predicación del Evangelio, pero Él nos dice esto para que no nos acobardemos, porque viene la hora, hermanos, cuando cualquiera que nos matara también a nosotros, porque viene persecución al cristianismo. La persecución al cristianismo en estos días está tan activa como en aquellos días, hermanos. Hay muchos mártires muriendo por el testimonio de Jesús. Usted métase al internet y dése cuenta la información que hay en cuántos países están persiguiendo al cristianismo. Amén, amén. Hermanos, muchísimas iglesias en la China están siendo cerradas. Amén, gloria a Dios. Hermanos, en muchas partes están persiguiendo a los cristianos
su mirada. Pero este es tiempo, hermanos, de ser valientes, porque solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Aleluya. Usted no puede negar a Jesús ni avergonzarse de él, porque Jesús dijo que cuando llegue el momento de que nuestra fe sea aprobada, aleluya, cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de los ángeles de Dios y de mi Padre. Aleluya. Recuérdese que el único que será nuestro abogado delante del adversario, el diablo, en aquel día del juicio, porque está establecido que todos muramos y después el juicio, usted se habrá perdido esa entrada al reino de los cielos por negar a Jesús. Pero el Señor nos está diciendo, estas cosas os he hablado para que cuando vengan estos tropiezos, para que cuando vengan estos ataques, vosotros no tengáis tropiezo, para que no seamos cobardes, nos está diciendo, y no nos amedrentemos de aquel que pueda matarnos el cuerpo, pero al alma, al espíritu, nada de daño le podrá hacer. Aleluya. Pablo dijo que mientras estamos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor, pero cuando una vez nosotros partamos de este cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma estarán presentes delante de Dios. Aleluya. Bendito y alabado sea su santo nombre. Aleluya. Glorifica al Señor en su vida. Aleluya. Aleluya. Muchos creerán que sirven a Dios matándonos a los cristianos, hermanos, porque nosotros predicamos la verdad del evangelio de salvación. Aleluya. Porque el diablo siempre está presentando oposición. Aleluya. Contra la autoridad de Jesucristo, en el cual, aleluya, Dios ha puesto sus ojos para que Él sea el único camino que nos lleva a la vida eterna. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Bendito sea Dios, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Alguien que pueda ver esa cámara está torcida. Hermano Giovanni, por favor, atiende eso, mijo. Aleluya. Hermanos, no descuidemos una salvación tan grande. Aleluya. Siempre ha habido oposición. El interés, hermanos, no es solamente para nosotros, sino allá afuera también. El Señor Jesucristo dijo que usáramos todos los medios que podamos. Aleluya. Y en estos tiempos también queremos ir hasta allá afuera, hasta donde podamos llegar. Aleluya. Con el evangelio de salvación. Bendito sea Dios. Aleluya. Hermanos, el apóstol Pablo perseguía la iglesia del Señor Jesucristo cuando se llamaba Saulo de Tarso. Y él lo hacía porque él creía que servía a Dios. Dice que arrastraba hombres y mujeres, llevándolas de un lugar hasta para llevarlos desde Damasco, hermanos, hasta los pies de aquellos fariseos. Aleluya. Y dice la palabra del Señor que allá en Jerusalén los hacían blasfemar. Aleluya, contra Dios. Después de golpearlos y hasta matarlos, hermanos, cuando no negaban al Señor Jesús. Usted lea, métase al libro de los Hechos de los Apóstoles y usted puede ver la historia de la iglesia. En vez de estar leyendo otras cosas, lea la Biblia. Dice la palabra del Señor, escudriñemos la Escritura porque en ella nos parece que tenemos la vida eterna. Aleluya. Y en ella se da testimonio de la vida, de la persona, de la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y estas cosas, hermanos, que antes fueron, también serán ahora. Gloria a Dios. Creerán, aleluya, que ellos sirven a Dios matando a los cristianos como los musulmanes. Aleluya. Ellos tienen una doctrina, aleluya, que si alguien no se somete al Islam, ellos dicen que willing or by force, van a hacer que cualquier persona por voluntad propia o a la fuerza lo van a hacer que se someta a creer en el Islam de la manera como ellos creen. Sin embargo, hermanos, nosotros sabemos que la predicación del Evangelio es voluntariamente para que todo aquel que lo crea sea salvo. Aleluya. Y no sea condenado. Pero en Marcos 16:16 dice que prediquemos este evangelio del reino para que todo aquel que crea sea salvo.
padecer delante de Ten Dios. misericordia de nosotros. Y ellos no saben. Aleluya. Pero la palabra del Señor nos dice aquí en Hechos 17, verso 30. Aleluya. Mírenlo conmigo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien ha designado, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron de esto, hermanos, de que Jesucristo es el que va a juzgar al mundo, y cuando ellos oigan, hermanos, que es el Señor Jesucristo, aleluya, que los va a juzgar, es a quien ellos persiguen. Aquel que le dijo a Pablo: Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas detrás de mí, contra el aguijón. Él perseguía a la iglesia de Jesús, pero Jesús le dijo: a mí me persigues, porque el que algo le hace a uno de sus pequeñitos, a él se lo hace, amén, dijo el Señor Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Aleluya. Miren, hermanos, han habido, aleluya, el apóstol Pablo, antes de ser un apóstol de Jesucristo, se llamaba Saulo de Tarso. Él era el que perseguía a la iglesia por celo de Dios, cuando también era un líder judío fariseo. Por celo de Dios, él creía que él estaba haciendo la voluntad de Dios y asolaba, dice ahí en Hechos 7, hermanos, dice, asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba hombres y mujeres y los entregaba en las cárceles. Miren lo que dice Hechos 7. Aleluya. Gloria a Dios. Verso 51. ¿Ya lo tenemos? Amén. Fíjense, dice, Gloria al Rey. Hechos 8, hermano, verso 1. Y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. Lea la parte de arriba, lea la parte, aleluya, de la muerte de Esteban. Verso 58 del capítulo 7 de Hechos. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon a Esteban. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ese era Pablo. Ese era el apóstol Pablo, a quien le cambiaron el nombre. Y apedreaban a Esteban, el diácono, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Aleluya. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Porque los muertos en Cristo no mueren, ellos duermen, aleluya, porque serán resucitados, aleluya, a la final trompeta. Gloria a Dios. Porque los muertos en Cristo resucitarán primero, aleluya, y los que estemos vivos, dice 1 Tesalonicenses 4, seremos arrebatados juntamente con ellos. Verso 8, capítulo 8. Y Saulo consentía en su muerte. Oigan, Saulo era el que daba su voto. En aquel día hubo una grande persecución contra la iglesia, aleluya, que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres: vengas hermanita y hermanito, y los entregaba en la cárcel. Imagínese usted, hermano, que de repente lleguen a su casa y le toquen: ¿es usted un cristiano aquí? Y usted mire al fulano ya con un revólver, una ametralladora en su mano, o con una espada en su mano, para ver cuántos cristianos hay allí. Y usted salga corriendo como un cobarde, hermanos, en vez de dar testimonio de Jesús. Esta gente, hermano, se sentían, hermanos, orgullosos de dar su vida por Jesucristo. No eran cobardes, aleluya. El Señor dijo: estas cosas yo se las he hablado para que no tengan tropiezo, para que no sean cobardes, porque los van a expulsar de muchos lugares, aleluya. Los van a expulsar de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate creerá que sirven a Dios. Santo Dios. Aleluya.
hermanos. Nosotros no sabemos, usted está en una nación donde todavía no han llegado esas leyes, pero ya se siente, hermano, la hostilidad contra el cristiano, y máxime que uno está descubriendo esas cosas, esas verdades, aleluya, de la palabra de Dios, que han entrado hombres contumaces dentro de las iglesias para poder arruinar, aleluya, el evangelio bendito de Dios y arrastrar detrás de ellos a los incautos, aquellos que solo llegan a dormirse a las iglesias y no prestan atención y siempre están aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y no aprendieron nada. Y cuando llegan con la falsa doctrina los arrastran y se los llevan como borreguitos al matadero. Hermanos, el tiempo viene en que nosotros vamos a tener que hacer frente a la realidad. Aleluya. Bendito sea Dios, aleluya. Yo no sé el momento en que tú estarás, aleluya, cuando Jesucristo venga. Yo no sé si tú habrás ya muerto para ser resucitado juntamente con los que estén vivos en ese tiempo. Quizá tú estarás vivo y siendo perseguido, aleluya, en el transcurso de que eso suceda. Pero Dios quiera de que tú tengas, aleluya, tiempo de refrigerio, aleluya, y hasta aquí no hayas alcanzado nada de eso. Pero cuando eso pase, aleluya, nosotros tenemos que ser valientes, aleluya, y no tener temor al que pueda matar al cuerpo, porque al alma y al espíritu no la puede tocar, aleluya. Bendito sea su santo nombre. Vamos a ir, hermanos, a Lucas capítulo 6, aleluya. Bendito sea Dios, aleluya. Nosotros, hermanos, sabemos de que estas cosas son necesarias que las conozcamos, porque andan muchos por ahí merodeando y diciendo que Jesús no es Dios, aleluya. Bendito sea Dios. Miremos lo que dice Lucas 6, verso 22, ¿ya lo tenemos? Amén. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Ese es Jesús. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Aleluya, aleluya. Esta es la palabra que Dios quiere que prediquemos, hermano. Así dice la palabra de Dios, así dice el Señor. ¿Qué profecía quiere escuchar usted de los falsos profetas? Así dice la palabra del Señor, así dijo el Señor Jesucristo, aleluya. Generación de víboras, quien les enseñó a huir de la ira venidera, les decía el Señor Jesús a todos aquellos falsos. Pero a sus hijos nos dice, gozaos porque en aquel día, aleluya, futuro, hermanos, vuestro galardón será grande en los cielos, aleluya. Juan 15, aleluya. Bendito sea Dios, aleluya. Miren Juan 15, bendito Dios, verso 18. Gracias, Señor. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de las palabras que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Gloria a Dios. Hermanos, usted no menosprecie lo que yo le estoy predicando en esta noche, porque yo no le estoy hablando de mi propia cuenta, yo le estoy leyendo la palabra del Señor, y no mire usted al vaso por el cual el Señor le habla. Esta es la palabra de Dios, hermanos, y nada hacemos con desecharla, aleluya, bendito Dios, aleluya, porque el Señor dice que también van a guardar la palabra nuestra, aleluya. Mas no todo esto os harán, dice, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado, aleluya. Bendito sea Dios, aleluya. Si yo no hubiera venido
Cristo ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Aleluya. Todo aquel que en él creyere será salvo, pero el Señor dice, aleluya, que en sus delitos y pecados morirán porque no han querido creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aleluya. Si no creéis en mí, en vuestros pecados moriréis, le dijo el Señor Jesús. Aleluya. Aleluya, bendito sea Dios. Gracias a Dios por esta palabra que es lámpara a nuestros pies, hermano. Es luz a nuestro camino, aleluya. Usted no venga a la iglesia a otra cosa, sino aprender, aleluya. Y alabar y a darle ofrenda y alabanza al Señor, aleluya. Pero cuando cante, cántele con el corazón, aleluya. Bendito Dios, aleluya. Aleluya, mire, dice el verso 42, aleluya. Pues yo, dice, ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, bendito sea Dios, sino lo recibí por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído de mi conducta. En otro tiempo, dice el apóstol Pablo, el judaísmo, aleluya, cuando él estaba en el judaísmo que perseguía la iglesia de Dios y la asolaba. Aleluya, bendito sea Dios, dando el apóstol Pablo testimonio allá en Gálatas capítulo 1, verso 42, hermanos. Aleluya. Después de que conoce a Cristo Jesús, él dijo, el apóstol Pablo, pero os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. No es según hombre. Lo que estamos hablando en esta noche no es según hombre. Es según la palabra que habló el Señor Jesucristo. Lo que yo les estoy leyendo en el libro de Juan y de Lucas son palabras textuales del Señor Jesucristo. Aleluya. Nosotros no las hemos aprendido de ningún hombre tampoco. Aleluya. Y el apóstol Pablo dice que él tampoco lo recibió ni lo aprendió de ningún hombre. Aleluya. Sino que lo recibió directamente del Señor Jesucristo, porque ya habéis oído, dice, de mí, aleluya, de mi conducta, que en otro tiempo, dice que en el judaísmo, aleluya, él perseguía a la iglesia, bendito Dios, y la asolaba. Quiere decir que las dejaba vacías y nunca se paraba un cristiano ahí, hermano. Mire, ni una mosca pasaba por ahí porque los mataban, hermano, por causa del testimonio de Jesús. Aleluya. Qué cómodo, ¿verdad? Ahora venir y agarrar la Biblia muy suavemente y vámonos al culto y nada pasa. Aleluya. Y ni aún así, hermanos, quizá estemos viviendo un evangelio verdadero. Aleluya. Tal vez solamente con el conocimiento de las cosas de Dios, pero fuera de la obediencia. Examinémonos a nosotros mismos, hermanos. Ya es tiempo de despertar. Ya es tiempo de que nosotros nos pongamos, aleluya, en el camino correcto para hacer la obra que tenemos que hacer, porque muchas veces con nuestras palabras, en vez de animar a otro, lo desanimamos y lo echamos afuera. Y una oveja no la traemos a la casa del Señor. Ya es tiempo, hermanos, de poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Aleluya, que son las que permanecen. Y a estar inspirados y motivados en las cosas de Dios para ayudar y animar a aquellos que están dentro de la casa del Señor. Para que ni uno de ellos se pierda, aleluya, porque sabes una cosa, el Señor nos dice a nosotros y mayormente a los líderes de la iglesia que apacentemos la grey de Dios y que tengamos cuidado de ellos, apacentándolos, aleluya, a ellos, como el Señor mismo lo haría a través de nosotros. Aleluya. Aleluya, hermanos, sin buscar nada para nosotros mismos. Y el siervo de Dios debe de ser humilde y manso, porque dice la palabra del Señor que no debe de ser contencioso, sino amable para con todos. A veces, hermanos, vamos y predicamos el evangelio allá afuera, decimos nosotros, pero muchas veces no traemos ni un alma a la casa del Señor, porque en vez de irle a predicar las palabras de vida eterna que están escritas aquí para que se salven, vamos a criticar al pastor, a la esposa del pastor, a los ministros y los problemas que se dan y se suscitan en aquellos que andan todavía carnales. Dice la palabra del Señor
que aquellos que sirven de tropiezo dentro de las iglesias también van a ser echados a las tinieblas de afuera. El Señor va a recoger su trigo y lo va a poner en el granero, pero a los que sirven de tropiezo y de estorbo, dice, los van a echar al fuego, hermanos. Por eso tenemos nosotros, hermanos, que examinarnos y ser sinceros. Yo nada me gano, hermanos, con venir aquí a sobarle la espalda y a darle palmaditas en el hombro y a decirle, todo va bien, hermanos, todo va bien. Hace falta la unción del Espíritu Santo en muchos de nosotros, hermanos, en muchos de nosotros. Y la palabra del Señor dice que en Romanos 8:9 que el que no tiene el Espíritu de Dios no es de él. Aleluya. Amén. ¿Qué hay cuando nos juntamos a platicar? Hay salmos, hay himnos. ¿Qué hay, hermanos, en nuestras pláticas? Nos regocijamos todavía en los pecados que antes cometíamos, hermanos. Y muchas veces nos deleitamos en las truanerías y en los chistes y en las payasadas de muchos hermanos. Tengamos cuidado y consideremos el tiempo redimiéndolo bien, porque los días son muy malos. Están cortos los días, hermanos. Y nosotros vamos a dar cuenta hasta de las palabras ociosas que hablamos, hermanos. Es mejor que nos examinemos a nosotros mismos si estamos verdaderamente en fe. En esta iglesia, hermanos, yo no he venido para ofender a nadie. Yo he venido para hablar la palabra del Señor. Aleluya. Y estas son las palabras del Señor. ¿Por qué quiere usted un evangelio donde venga un falso profeta a hablarle de la prosperidad? Como allá en Puerto Rico, hermanos, donde hablaban de la gran prosperidad. Mire la prosperidad que tienen. Se destruyó. Los ricos ya no tienen sus propiedades y los pobres están más pobres que nunca. Puerto Rico, Haití y todos esos lugares donde estaban los apóstoles de la prosperidad. Así dice la palabra del Señor, hermanos. Como escrito está, aleluya. Que el Señor quiere una iglesia santa, limpia, sin mancha y sin contaminación de este mundo, aleluya. Que sea fiel, que sea verdadera, que sea valiente, aleluya, que no tenga temor, aleluya, sino que hable la palabra que Dios le ha mandado con denuedo, aleluya. Bendito Dios, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Así que Él dijo que si fuéramos del mundo, el mundo amaría lo suyo. ¿Cuántos son del mundo? Levante su mano los que son del mundo. Pues no ande buscando el aprecio y el afecto del mundo, porque si usted es de Dios, dice, pero porque no sois del mundo. Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Ha visto usted cómo lo miran por ser cristiano? Ahí va la aleluya. Oh, sí, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Los fariseos interrogaron al ciego, hermanos, los mismos religiosos, aleluya, que fue sanado porque el Señor Jesús lo había sanado, aleluya, para expulsarlo de la sinagoga. Santo Dios. Aleluya, porque él decía que Jesús lo había sanado, que Jesús era el Mesías, pero él había confesado que Jesús es el Cristo, el Mesías, aleluya. Mire, el Señor Jesús confesó abiertamente que Él es el Cristo y el Hijo de Dios. Para aquellos que todavía lo dudan, aleluya. Dice, hermanos, vamos a Juan 9:35, aleluya. Aleluya. Juan 9. Fíjese bien, aleluya. El Hijo de Dios. Y el mundo necesita conocer esta gran verdad, porque todo aquel que crea en Jesucristo no vendrá a condenación, sino tendrá la vida eterna. Aleluya. Dios, Bendito sea Dios. Aleluya. Fíjese, verso 35. Oyó Jesús que le habían expulsado al ciego, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Oiga bien, Jesucristo dijo abiertamente, los judíos, los musulmanes dicen que Jesucristo nunca dijo que Él era el Hijo de Dios. Oiga bien, la palabra del Señor lo dice en la palabra de Dios, porque esta es la palabra de Dios, no el Corán. Ahí en la Sura 5 se habla de Jesús, que es un profeta, pero aquí Jesucristo dice que Él es el Hijo de Dios. Aleluya. Dice,
oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y dijo Jesús: pues le has visto, el que habla contigo, él es. Aleluya. ¿Dice eso su Biblia? Lo mismo dice la mía y lo mismo dice la Biblia en el mundo entero. Aleluya. Lo que pasa es que ellos no escudriñan la palabra de Dios, en la cual tenemos la vida eterna. Aleluya. Y dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecados, mas ahora porque decís, vemos, vuestros pecados permanecen en ustedes. Amén. ¡Aleluya! Amén. Usted no puede presentarse con ningún argumento Gracias. delante de Dios para justificarse. Jesucristo trajo una sana doctrina, aleluya. Él había visto que lo habían expulsado de la sinagoga, pero en el reino de los cielos su nombre estaba escrito por creer en el Hijo del Dios viviente, aleluya. Porque todo aquel que en él crea será salvo y el que no será condenado, dice la palabra del Señor, aleluya. Nosotros tampoco debemos de intimidarnos, hermanos, sino estar seguros de que debemos seguir anunciando el evangelio de salvación a pesar de las consecuencias. No temamos ni desmayemos, aleluya, porque Jesucristo es el Cristo de la gloria, aleluya. Jesús es el Hijo de Dios y el Dios viviente en esta tierra, aleluya. Dios mismo lo exaltó como Dios, lo ungió como Dios, aleluya. A ninguno de los ángeles le llamó su hijo, aleluya, sino solamente al Hijo de Dios, Jesucristo, aleluya. Aleluya. ¿Estamos entendiendo? Amén. Amén. Aleluya, vaya por favor a Marcos, capítulo 10, aleluya. Mire, hermanos, esa fama del Señor Jesucristo corrió por todos los confines de la tierra, aleluya. Por todas partes, aleluya, todos creían en sus milagros y su ministerio glorioso. Y aún el ciego Bartimeo creyó que Jesús es el Cristo, el Mesías glorioso, llamado el Hijo de David. Hermanos, ¿cómo le llamaba el Bartimeo ciego? Sin ver. Aquellos que veían decían que podían ver, pero estaban ciegos, y este ciego podía ver que Jesús era el Hijo de David, aleluya, al cual Israel estaba esperando, pero no lo recibieron, aleluya, bendito Dios, sino que lo mataron. Mire lo que dice Marcos 10, aleluya, ya lo tenemos, bendito Dios, aleluya. Nosotros, hermanos, tenemos que estar muy felices de haber conocido a Jesucristo y que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida del Cordero. Verso 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces a decir: Jesús, Hijo de David, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cómo clamaría usted si supiera que usted está ciego y que ahí va la esperanza de que usted vea? ¿Cómo lo buscaría? Usted correría, pediría: llévenme a él, ayúdenme, ayúdenme, yo lo quiero tocar, yo quiero ver, yo quiero ser sano. Así, con esa necesidad, él pedía: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le repetían para que se callara, le reprendían que se callara, pero él clamaba mucho más fuerte, diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús, y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Jesús había proclamado que Él es el Hijo de Dios.
Jesús le dijo a la samaritana, oiga bien, Cristo quiere decir el Mesías, aleluya. Y a la mujer samaritana, aleluya, le dijo a la mujer samaritana, Señor, sabemos que ha de venir el Cristo. Dime, Señor, ¿quién es? Mujer, de cierto te digo, este que habla contigo es, aleluya. Él dijo que era el Hijo de Dios y él dijo también que él es el Mesías glorioso. Los judíos dicen que Jesús no es el Mesías. Vaya conmigo, hermanos, miren lo que dice ahí en Juan 4:24, aleluya. Yo sé, hermanos, esta palabra bendita del Evangelio del Reino tiene que ser predicada, tiene que ser anunciada, tiene que ser creída, hermanos. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, aleluya. Y el verso 25 dice, y le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, oiga bien. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. También a los líderes religiosos, hermanos. Mire, se los dijo a los líderes religiosos. Regrese a Marcos capítulo 14, hermanos. Jesucristo dijo que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías glorioso. Y ya vamos a ver que también Él es Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Aleluya. Miren lo que dice Marcos. Aleluya. Aleluya. En el capítulo 14, verso 53. Se lo dijo también, aleluya, a los líderes, hermanos. En aquel entonces, a los mismos líderes religiosos, fariseos, hermanos, que no entraban ni dejaban entrar. Solo estaban atentos, hermanos, a lo material, pero no querían, hermanos, hacer la visión espiritual, aleluya. Miren lo que dice la palabra del Señor, verso 53. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, ya arrestado el Señor Jesús. Y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces levantándose unos dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaba con el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesucristo se lo dijo a ellos. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte, y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle profetiza, y los alguaciles le daban de bofetadas. Hermanos, lo escupieron, lo maltrataron, lo vituperaron, lo molieron. Con látigo, hermanos, le pegaron, lo insultaron y lo humillaron, desnudándolo y poniéndolo en una cruz. Lo crucificaron como un malhechor al lado de los malhechores por causa de ti y de mí, aleluya. Y nosotros, hermanos, nosotros bien, gracias. Y no continuamos la obra misionera de salvar las almas que nos encomendó, de ir a predicar este evangelio del reino a toda criatura. ¿A cuántos has salvado tú?
con la predicación tuya, con los ruegos tuyos, con la insistencia tuya, para que otros vengan también a la salvación que el Señor Jesucristo ofrece gratuitamente. Nosotros no podemos, hermanos, descuidar esa oportunidad tan grande. Fíjese que al Mesías glorioso era tan esperado que Andrés le dijo a su hermano Simón: hermano, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, hermanos. Y nosotros sabemos, hermanos, de que el Señor Jesucristo, aleluya, era aquel Mesías anunciado por muchos, y los fariseos no lo vieron, más la gente del vulgo, hermanos, ellos pudieron llamarle hijo de David, hijo de Dios, el Mesías esperado, y muchos creían en él. Pero al final, por miedo a los fariseos, a los líderes religiosos de aquel tiempo, muchos terminaron insultándolo, y aquellos mismos que se beneficiaban, aleluya, de sus milagros, terminaron diciendo: crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Hermanos, la predicación del Evangelio ha sido de esta manera. Vamos a ir, aleluya. Yo tengo muchas cosas que comunicarles, aleluya, pero por causa del tiempo quiero que vaya a Hebreos capítulo 1, aleluya. Vamos a concluir, aleluya, este mensaje glorioso. Bendito sea Dios. Quiero que se dé cuenta, aleluya, que en el capítulo 1 de Hebreos, la palabra del Señor nos enseña claramente, como dice allí, aleluya, que Dios lo ungió, Dios, como Dios, al Señor Jesucristo. Hermano, lo que pasa es de que no le prestan atención a las escrituras, aleluya, pero ya estaba escrito y predicho, aleluya, pero aquí está siendo recalcado en el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 4. Lo vamos a leer del 1, aleluya, para que entendamos que se está hablando del Señor Jesucristo, que es la revelación última y definitiva de Dios, porque Dios ha hablado en otros tiempos por medio de los profetas, de los apóstoles, pero también nos habló por el Hijo, aleluya. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Oiga, está hablando del Hijo de Dios, estas cosas. Ningún hombre puede tener estos atributos si no fuera un Dios, hermano. Mire, verso 3, el cual, siendo el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de Él mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Él no es el ángel Miguel, como dicen los adventistas, ni como dicen los mormones, ni como quieran asumir otras personas. La palabra dice que Él fue hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos, porque a cuál de los ángeles le dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será mi hijo, y otra vez, cuando introduce a este primogénito, a Jesucristo, en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios. Oiga bien, Dios Padre está diciendo: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Oiga, aquí está el texto clave. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, amén, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Aleluya. Gracias. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. ¿Qué nos dice eso? Colosenses 1, verso 15 al 17, que es la imagen de Dios.
Aleluya. Y que por Él fueron creados los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Aleluya. ¿Qué acaso no dice también en Mateo 28, 18 que toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra? ¿Acaso no dice en Filipenses 2, 9 al 11, aleluya, que delante de Él se doblará toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra? Dice en Mateo 4, aleluya, el Señor Jesucristo le dijo a Satanás cuando le dijo, mira, todos los reinos de la tierra te daré si postrado me adorares. ¿Qué le respondió? Escrito está, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Y por qué Él recibió adoración? El Señor Jesucristo recibió la adoración porque Él es Dios, hermano. Fíjese, mi hermano, que cuando el ciego recibió la vista y el Señor Jesús le declaró que Él es el Mesías, dice que se arrodilló y lo adoró. Hermanos, ¿qué pasó cuando también aceptó la adoración de María Magdalena cuando cayeron a sus pies y lo adoraron? Hermano, ¿qué pasa, hermanos? Si dice la palabra del Señor en Hechos 15, versos 25 y 26, que ni Pedro, hermanos, ni ninguno de los apóstoles recibió la adoración de los hombres. Y tampoco los ángeles reciben la adoración de los hombres, dice allá en Apocalipsis 19, 10. Dice que Juan cayó, dice, de rodillas delante del ángel que le daba la revelación del Apocalipsis. Y él le dijo, no, le dijo, ponte de pie, adora a Dios, aleluya. A Él nada más hay que darle honra y gloria. El Señor Jesucristo aceptó la adoración, aleluya, porque Él es Dios, aleluya. Bendito y alabado sea su santo nombre. Bendito sea Dios, aleluya. Hay mucho que hablar de estas cosas, aleluya. El tiempo es corto, pero nosotros vamos a continuar el tema porque hay mucho que hablar del Hijo de Dios. Desde el Apocalipsis, desde el Génesis al Apocalipsis, la Biblia habla de la gloria del Hijo de Dios, aleluya. Ya desde Génesis 1:26, Él estaba criando con el Padre, lo que dice Colosenses 1 del 15 al 17 que hizo, aleluya. Pero todo cristiano, hermano, está llamado a cumplir con el deber, a pesar de los padecimientos por causa del Evangelio, de predicar el Evangelio, pero la verdad del Evangelio eterno, aleluya. Bendito sea Dios, aleluya. Pongámonos de pie, hermanos, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, aleluya. Debemos de mantenernos constantes y perseverantes, aleluya, en la doctrina, aleluya, del Hijo de Dios que Él nos ha traído, aleluya, para que todo aquel que en Él crea, hermanos, no se pierda, sino tenga vida eterna, aleluya. Aleluya, cerremos nuestros ojos, vamos a orar, aleluya.